Saludos nuevamente y vamos a continuar con nuestro curso de Microsoft Word. En esta ocasión hablaremos de las tablas. Las tablas son una herramienta indispensable, ya que nos permiten organizar grandes cantidades de información. Vamos a empezar. Una tabla no es otra cosa más que una cuadrícula, la cual está formada por columnas y por filas. En la parte de aquí abajo podemos ver un ejemplo de una tabla. En la parte superior, aquí me dice que en este caso esta tabla tiene 4 columnas y del lado izquierdo, que son las filas, podemos ver que tiene 3. Entonces, por lo tanto, su tamaño de la tabla es de 4 columnas por 3 filas. Y cada cuadrito nosotros le vamos a llamar una celda. Las tablas tienen muchos usos. Las podemos utilizar simplemente para organizar información, pero también las podemos utilizar incluso hasta para hacer operaciones. Las tablas, una de sus características es que son muy flexibles. Podemos hacerlas más grandes, podemos hacerlas más pequeñas, podemos agregarle elementos, podemos quitarle elementos. Entonces, nosotros las podemos manipular a como nosotros deseemos. Vamos a ver algunas características. Cuando nosotros deseamos insertar una tabla, esto lo hacemos desde la ficha insertar. Tenemos un apartado que se llama tabla y al darle clic nos va a aparecer una cuadrícula como la que podemos ver acá. Solo que esta cuadrícula está limitada, es decir, está limitada a un cierto número de columnas y cierto número de filas. Cuando nosotros movemos el puntero sobre la cuadrícula, se va a ir iluminando de color naranja y aquí en la parte superior me va a decir cuántas columnas y cuántas filas llevo. En este caso, por ejemplo, son 4 y hacia abajo son 5. Pero, ¿qué pasa si quiero una tabla, por ejemplo, de 15 columnas y 20 filas? Ya no tengo un espacio para que me aparezca de tal tamaño. Entonces, aquí abajo tenemos una opción que dice insertar tabla. Al oprimirle aquí en insertar tabla, nos va a aparecer esta ventana. Y aquí sí yo puedo especificar el número que yo desee de columnas y el número de filas. Algo interesante es que desde esta ventana puedo configurar su comportamiento. Por defecto, el ajuste siempre va a decir ancho de columna fijo. ¿A qué se refiere? Esto se refiere a que va a forzar a que ocupe todo el ancho de nuestro margen, según el que hayamos configurado en la hoja, y que las columnas todas van a ser del mismo ancho. Entonces, de esa manera, si yo tengo un margen, por ejemplo, un espacio de 15 centímetros, y yo le digo que van a ser 5 columnas, como en este caso, eso quiere decir que van a ser 3 centímetros de ancho para cada columna. Se van a distribuir automáticamente el tamaño. Las otras opciones son para ajustar al margen o al espacio que esté disponible para la tabla. Y la última, que se ajuste a la ventana, es al espacio que nosotros tenemos en nuestros márgenes, y autoajustar al contenido es para que aparezca una tabla, pero va a aparecer muy pequeñita, y conforme le vaya yo escribiendo, solita se va a ir ampliando hasta irse acomodando. Entonces, eso igual lo vamos a ver más adelante. Y esta casilla que dice recordar dimensiones para tablas nuevas. Entonces, si le marco acá, me va a guardar estos valores para que más adelante me los proponga como el tamaño de una tabla. ¿Qué opciones me da una tabla? Una vez que yo ya inserté mi tabla, obviamente la tabla va a aparecer sin contenido y va a aparecer de esta forma. Necesitamos familiarizarnos con algunos de los elementos que nos van a estar apareciendo cuando nosotros tenemos una tabla. Entonces, acá en este ejemplo ya les puse. Cuando nosotros damos clic dentro de una celda, no importa cuál, nos va a aparecer del lado izquierdo, en la parte superior, este cuadrito que dentro tiene 4 flechas. Esta es para mover la tabla
o para seleccionar el contenido. Es decir, si yo lo oprimo y arrastro, me va a permitir mover mi tabla. Si yo nada más lo oprimo, se va a seleccionar automáticamente todo el contenido. Esta flecha solamente va a aparecer a cierta posición específica en la parte superior de las columnas. Y entonces, cuando aparezca esta flecha negra, quiere decir que al presionar se va a seleccionar toda la columna hacia abajo. Todas las filas que estén, todas se van a seleccionar hacia abajo. Si yo me coloco entre la división, es decir, en esta línea aquí, pero en la parte superior, entonces me va a aparecer esta bolita con un signo de más. Eso quiere decir que si lo oprimo, se va a insertar una columna. Entonces, en cada intersección, acá, acá, acá o acá, me va a aparecer esta bolita. Entonces, para poder determinar a dónde quiero insertar la columna. Si nos colocamos de este lado, va a aparecer igual la misma bolita con el signo de más, pero ahora serían las filas. Según en la intersección, ahí puedo insertar una fila. Y por último, tenemos este cuadrito que es de ajustar tamaño. Este cuadrito me va a permitir reducir o ampliar mi tabla. Cuando nosotros tenemos contenido en nuestra tabla, podemos hacer ciertas tareas. ¿Cuáles son de las principales tareas que nosotros podemos hacer con una tabla? Bueno, puedo combinar las celdas, es decir, puedo combinar tanto horizontal como vertical o un conjunto de celdas. Las podemos combinar siempre y cuando las celdas adyacentes estén vacías. Porque si hay texto, se va a perder, se va a quedar el de la primera celda y el de más texto se va a perder. Puedo eliminar las celdas. Si es que hay unas celdas que ya no las necesite, las seleccionamos y le damos aquí donde dice eliminar celdas y se van a recorrer automáticamente. Podemos dividir cuando nosotros tenemos nuestra tabla y queremos a lo mejor dividir la información, podemos dividir nuestra celda también. Podemos ponerle estilos de bordes, es decir, las tablas por defecto ya traen un borde, pero es un borde estándar, es un borde delgado de una línea continua simple, pero nosotros podemos aplicar estilos de borde. También podemos ponerle sombreado, es decir, un color de relleno. Las tablas por defecto no traen relleno, pero nosotros las podemos pintar. Podemos cambiar la dirección del texto. Aquí tenemos una opción, ya que el texto lo podemos poner de forma horizontal o de forma vertical, según nuestras necesidades, y también la alineación. Podemos cambiar el ancho. Tenemos un ancho de columna y tenemos un alto de fila. Esas son de las principales tareas que nosotros podemos realizar. Aquí tenemos ya un ejemplo de una pequeña tabla. Es una tabla de 4 columnas y 4 filas, solo que la última fila no contiene nada. Algo de lo que nosotros podemos realizar con las tablas, pero que es poco utilizado, ya que para cuando nosotros quieramos hacer operaciones, normalmente vamos a utilizar la hoja de cálculo y no tanto Microsoft Word. Nosotros podemos utilizar, en este caso Excel, hacer los cálculos y ya de ahí copiarlo y pegarlo como una tabla hacia Microsoft Word. Eso es posible, pero si no queremos utilizar la hoja de cálculo de Excel, podemos hacerlo incluso directamente desde Microsoft Word. Podemos utilizar fórmulas. Esta que tenemos acá son algunas de las funciones que nosotros podemos utilizar, solamente que aparecen en inglés. Funcionan igual que en Excel, pero aparecen en inglés. Entonces, por ejemplo, la suma es sum, el promedio es average, entonces, contar es count. Entonces, eso debemos de tenerlo presente cuando quieramos utilizar una función en Microsoft Word. Acá tenemos un ejemplo, tenemos un producto, tenemos una cantidad y un precio. Y si nosotros quisiéramos obtener el total, podemos utilizar una fórmula al igual que en Excel. Aquí, como pueden darse cuenta, dice igual a B3, que en este caso sería por y ya me devuelve como resultado 1290. Entonces,
Si lo quieren utilizar desde acá, lo pueden hacer, no hay ningún problema, los cálculos pues, van a estar correctos. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Otra característica que tienen las tablas es que las podemos convertir en texto. Cuando a veces buscamos información en internet y viene en tabla, yo lo único que me interesa es la información, no me interesa tanto la estructura de la tabla. Entonces, cuando sean esas ocasiones, yo puedo sacar el contenido de una tabla y pasarlo a párrafos de texto, así como puede ser también al revés. Texto lo puedo convertir en una tabla, solamente que el requisito es que haya un separador. En este caso, se recomienda que sea la tabulación, o se recomienda que tenga una coma o un guión para que Microsoft Word pueda identificar de dónde va a ir acomodando los datos en cada celda, ya que si no tiene esa estructura, no vamos a obtener un buen resultado. En este caso, tenemos que seleccionar el texto, ir a la herramienta de convertir tabla en texto, y aquí me va a decir cómo lo quiero separar, si lo quiero separar con tabulaciones, con comas, o con marcas de párrafo. Entonces ahí tendríamos que elegir y ya le damos a aceptar. Y en caso que sea al revés, tengo que elegir cuántas columnas y cuántas filas son en las que quiero convertir mi tabla, pero igual lo mismo, tenemos que especificarle que los textos se van a delimitar por comas, por tabulaciones o por algún otro carácter. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos con las tablas? Las tablas tienen estilos. ¿Para qué? Bueno, pues para que nosotros le demos una presentación rápida a nuestros datos. En este caso, tenemos una gran cantidad de estilos. Tenemos acá algunas con relleno, algunas sin relleno, algunas intercalados los colores, unas sí, unas no, colores fuertes, colores más bajitos, colores pastel, y tenemos una gran cantidad de estilos y colores. Eso ya nada más hay que seleccionar la tabla y hay que darle clic y automáticamente se va a aplicar el estilo. Eso sí, algo que deben de tener presente es que siempre que vayan a utilizar un estilo de tabla o tengan pensado de utilizar de estos estilos, aplíquenlo primero y ya después aplican las alineaciones, porque si aplican primero las alineaciones y después aplican el estilo, se va a perder ese formato, ya que el estilo guarda una alineación. Entonces, primero el estilo y después las alineaciones. También aquí tenemos algunas opciones para los estilos de tabla, por si nosotros queremos indicarle que en la fila tenemos fila de encabezados, en este caso acá, como en estos que hay encabezados. Si tenemos primera columna, en este caso acá, en esta columna, encabezado sería la primera fila. Acá dice filas con totales, que sería acá abajo para que lo resalte. Ahí dice columnas con bandas, filas con bandas, por si queremos que le agregue una línea aquí como estas, para que se diferencie. Entonces nosotros podemos marcarle o desmarcarle e ir personalizando el estilo según nuestras necesidades. Algo que nosotros debemos de cuidar es la alineación en las tablas, ya que la altura de una tabla me va a permitir acomodar el texto a una determinada posición. Aquí en esta tabla tenemos un ejemplo de las diferentes posiciones que toma el texto. Arriba a la izquierda, arriba al centro, arriba a la derecha. Podemos alinearlo en medio, pero a la izquierda, alinear verticalmente, que sería exactamente el centro, o centrado a la derecha. Abajo a la izquierda, abajo al centro, abajo a la derecha. Es decir, el texto tiene 9 posiciones, pero para que se note, debe de haber un alto de fila considerable, ya que si el alto de fila está justo, no vamos a ver la diferencia entre que si está arriba o está abajo. También nosotros podemos cambiar la dirección del texto. Cuando nosotros combinamos celdas, como en este caso acá, que se combinaron estas, podemos determinar si el texto va a ir hacia arriba
o el texto lo podemos colocar hacia abajo. Eso pues ya va a depender de nuestros gustos. Algo que también podemos hacer con nuestras tablas, incluso podemos poner, cuando nosotros combinamos muchas celdas, queda un espacio considerable, suponiendo que combinara todas estas y ya me queda un espacio considerable. Incluso puedo poner márgenes a las celdas, es decir, puedo poner un espaciado y puedo delimitar un área dentro de una celda, pero para eso sí tendríamos que tener un espacio considerable, ya que en una celda pequeñita pues no vamos a ver el resultado, pero es posible aplicar márgenes dentro de una celda. Así como también es posible insertar una tabla dentro de una celda, es decir, una tabla dentro de otra tabla. Eso también es posible, también lo podemos realizar. Bueno, pues en el próximo video vamos a trabajar exclusivamente con las tablas y vamos a poner en práctica todos estos conceptos que hemos visto. Entonces nos vemos en el siguiente ejercicio práctico. Gracias y que tengan un bonito día.